Este ciclo de... buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de conferencias dedicadas a la mujer y salud reproductiva organizadas por la Asociación Española de Farmacéuticos Católicos y Let's Yourselves. Hoy cerramos este ciclo con la tercera conferencia, que en este caso la dedicaremos a la naprotecnología como alternativa a los problemas de fertilidad y al tratamiento de ciertas patologías. Como sabéis, iniciamos este ciclo de charlas con el objetivo de poner en valor los métodos naturales o métodos de reconocimiento de la fertilidad como herramienta necesaria para el autocuidado y conocimiento de la salud de la mujer. Bueno, hoy tenemos con nosotros a la doctora Sonsoles Alonso Salvador, que es quien va a impartir esta charla. Sonsoles es ginecóloga, se licenció en medicina y en cirugía por la Universidad de Alcalá, especializándose en ginecología y obstetricia en el Hospital Universitario de Getafe de Madrid. Sonsoles luego también se hizo el grado de doctor por la Universidad Complutense de Madrid con su tesis doctoral en obstetricia y ginecología. Y bueno, empezó pues su trayectoria profesional con esa residencia en el Hospital Universitario de Getafe, siguiendo especializándose en el programa de formación de subespecialidad de ginecología y oncología en el Hospital MD Andersen Cancer Center. También Sonsoles es profesora de seminarios de bioética en ginecología en la Universidad Francisco de Vitoria, y actualmente es ginecóloga especializada en ginecología oncológica en el Hospital MD Andersen de Madrid y especialista en naprotecnología en la Clínica Fertilitas. Sonsoles, bienvenida, es un honor tenerte aquí con nosotros. Adelante cuando quieras. Bueno, pues nada, buenas noches, buenas tardes, ya casi buenas noches a todos. Agradecer a la Asociación Española de Farmacéuticos Católicos la invitación a participar en este ciclo de conferencias y nada, felicitarles por la gran labor que hacen. Su mera existencia ya es un regalo para los sanitarios, ¿no? Y el interés, bueno, pues en la salud de la mujer, pues creo que con este ciclo de conferencias queda más que demostrado, ¿no? La verdad es que las charlas que se han dado previamente han sido muy interesantes, ¿no? Y bueno, pues a ver si con la naprotecnología podemos terminar de dar un poco de luz, ¿no? En la salud de la mujer, porque, bueno, yo como ginecóloga, pues siempre intento transmitir el mensaje bueno, pues siempre que intentamos hablar de la anticoncepción, de los tratamientos de fertilidad, al final tienen como objetivo defender o proteger la salud de la mujer, ¿no? Más allá de creencias, de ideología, pues todo nuestro objetivo es recuperar lo natural, ¿no? Y la salud de la mujer, que es al final la que más se ve dañada pues, con lo que estamos viviendo, ¿no? Ahora mismo en relación con la fertilidad y la anticoncepción, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar, comparto ya pantalla. A ver, compartir. ¿Se ve la presentación? ¿Sí? Se ve muy bien, sí. Sí, vale, perdón. Sí, sí. Bueno, pues nada, de lo que vamos a hablar hoy en esta sesión, ¿no? En esta conferencia, es de la ciencia reproductiva que está revolucionando, ¿no? El mundo de la fertilidad y de la salud de la mujer, ¿no? Entonces, es la naprotecnología. Es verdad que Bakurujo, ¿no? En una conferencia previa habló del reconocimiento natural de la fertilidad, que es algo muy similar, pero bueno, la naprotecnología se lleva, os lo voy a contar luego más tarde en detalle, ¿no? Después, pero es como más una ciencia y un método universal que se lleva desarrollando desde hace 40 años, ¿no? Por eso lo distinguimos un poco del reconocimiento natural de la fertilidad, que engloba distintas metodologías, y esta pues es una de ellas y más concreta, como iremos viendo más adelante. Este cuadro es una fotografía de la clínica que hay en Estados Unidos donde surge la naprotecnología y donde me he formado yo.
Entonces, bueno, pues vamos a meternos un poco en esto, ¿no? En lo que es el mundo de la fertilidad, ¿no? Pues cuando, yo esto se lo digo, ¿no? Cuando doy a charlas a jóvenes, ¿no? Y a novios, por ejemplo, que se preparan para el matrimonio, cuando uno se casa, o bueno, pues o no se casa, o tiene una pareja y quieren tener hijos, pues piensan que eso es así, ¿no? Oye, yo me caso, vamos a tener 1, 2, 3 hijos, hablan de los hijos, pero pocas veces se habla oye, ¿qué pasa si no podemos tener hijos, ¿no? La tasa de infertilidad en España es de entre el 15 y 20%. O sea, estamos hablando de que prácticamente 1 de cada 4 matrimonios, un poco menos, no van a poder tener hijos a priori, ¿no? De forma natural cuando ellos quieran, ¿no? Pues venga, vamos a ponernos a buscar y pues en un 15-20% no van a poder de forma sencilla tener hijos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Se nos rompen nuestros sueños, nuestros deseos de ser padres. ¿Y qué ocurre? Pues que llegan las técnicas de reproducción asistida, ¿no? Si sueñas con ser madre, aquí nos tienes. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo, ¿no? O sea, no quiero hacer publicidad de ninguna clínica, pero sí del mensaje que están recibiendo los matrimonios que no pueden tener hijos, de, oye, si es vuestro sueño, existe el derecho a ser padres, nosotros estamos aquí para ayudaros a cumplirlo, ¿no? ¿Qué es la esterilidad? Bueno, pues se considera una esterilidad cuando después de un año de relaciones sin métodos para evitar el embarazo, no llega al embarazo, ¿no? Entonces vamos a hablar brevemente, para entender otras cosas, ¿no? Lo que existe hoy en día, lo que llamamos las técnicas de reproducción asistida, ¿no? Pues esto que decimos de aquí estamos para cumplir vuestros sueños, ¿no? Entonces, hago este matiz porque existe mucha confusión entre la inseminación artificial, fecundación in vitro, que es cada una, ¿no? Lo voy a explicar muy brevemente porque esto daría para una sesión entera, pero para entender el contexto, ¿no? Tenemos la inseminación artificial, que es... Vale, no tienes vídeo. ¿El qué? No se Perdona, me- Sonsoles, voy a silenciar a todo el mundo para que no haya interrupciones. Vale, Ah, sí. pero a mí se me oye bien y se ve todo. Sí, 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 fenomenal. sí, sí, sí. Vale. Ujú. Fenomenal. Bueno, entonces estábamos hablando de la inseminación artificial, ¿no? La inseminación artificial lo que se realiza es mediante medicación, una estimulación del ovario de la mujer para que se produzca una ovulación de forma controlada en el tiempo. Por otra parte, se prepara el semen del varón, ¿vale? Y se produce una inyección o colocación, inseminación artificial de ese semen preparado justo cuando hemos provocado o hemos visto que se ha producido la ovulación, ¿vale? Y luego se pone una medicación para asegurar que en el caso de que se haya producido una concepción, la implantación se produzca de forma adecuada, ¿vale? En la inseminación artificial no se crean embriones, o sea, lo que se utilizan son el gameto femenino, el óvulo, y los espermatozoides del marido generalmente, ¿no? Pero no hay creación de embriones. La inseminación artificial puede ser, como digo, del cónyuge o de donante, según el caso. Y por otra parte está la fecundación in vitro y dentro de sus variantes la ICSI, ¿vale? Que es inyección intracitoplasmática, ¿vale? En este caso también se produce una estimulación ovárica, pero se van a extraer los óvulos, ¿no? De los folículos, ¿vale? Se pinchan los folículos para obtener el gameto femenino, con lo cual ya estamos extrayendo el gameto del cuerpo de la mujer. Por otra parte, también se hace la preparación del semen, ¿vale? Y in vitro, pero se llama fecundación in vitro, en las placas, se produce se encuentran el óvulo con los espermatozoides para que se produzca la concepción, ¿vale? Y se cree el embrión in vitro. Dentro de estas variantes está la ICSI, que como se ve en el dibujo, lo que se produce es la introducción del gameto, del espermatozoide dentro del óvulo, ¿vale? Y ya produciendo de forma artificial la fecundación, la concepción. Después, lo que se produce es un cultivo embrionario. Generalmente lo que se está haciendo hoy en día es crear varios embriones, cultivarlos, observar cómo van creciendo y en ese cultivo embrionario seleccionar
los de mejor calidad. Generalmente se hace una selección embrionaria o un diagnóstico preimplantacional. Se seleccionan los que tengan más posibilidad de implantarse y salir adelante. Y entonces se produce la transferencia embrionaria. Todo este último proceso evoluciona muchísimo en los últimos años, con el cultivo embrionario, la congelación de embriones, selección de embriones, ya los embriones se clasifican, clase A, clase B, clase C, según la calidad que tienen esos embriones, ¿vale? ¿No? Se habla mucho ahora, ¿no?, de la cultura del descarte, pues es que esto es, ¿no? Se descartan todos aquellos o que ya se ve que tienen anomalías o que son de peor calidad, ¿vale? Y también ha cambiado mucho la transferencia embrionaria. Antes se transferían muchos embriones para que alguno aprendiera, ¿no? Y de ahí había muchos embarazos múltiples. Ahora eso se ha limitado un poco y se transfieren menos embriones, pero se congelan muchos, se seleccionan muchos y, bueno, pues este proceso, estos son pinceladas, daría para una sesión entera, como digo, este proceso, pues como podéis ver, toca muchos temas éticos muy delicados, ¿no? Os voy a dar números, cifras, ¿no? Esta es la Asociación Española de Fertilidad, datos del 2018. Se quedan un poco anticuados, pero es que vamos como en la publicación de datos siempre por detrás, ¿vale? Entonces, en el 2018 se hicieron casi 150.000 ciclos de fecundación in vitro y 34.000 de inseminación artificial. Desde el 2014 esto ha supuesto un incremento del 28%. O sea, el crecimiento de los matrimonios, parejas que acuden a reproducción asistida es brutal. Cada año se multiplica y se multiplica más, ¿vale? Y esto se produce por dos motivos, porque está aumentando la esterilidad en nuestro país, bueno, y en la sociedad a nivel mundial, y porque cada vez está más extendido las clínicas y está más mercantilizado, hay más oferta, más posibilidad, más asequible, incluso en la vía pública. En los datos del 2018 vemos que se han producido 37.000 nacimientos por estas técnicas, lo que supone yo creo que ya estaríamos en torno a un 12% del total de los nacimientos. Es decir, 1 de cada 10 nacimientos en nuestro país se producen como consecuencia de una técnica de reproducción asistida. Vamos al 2019. Vamos a ver un poco términos como de eficacia, ¿no? Vamos a coger datos de una técnica en concreto que es la más frecuente, que es con los ovocitos frescos propios de la madre, tal. Entonces decimos, mira, de casi 40.000, 38.000 y pico pacientes en los que se ha hecho el tratamiento, se han obtenido, o se han llegado a, bueno, partos 5.800, pero como hay muchos múltiples, pues casi 6.500 recién nacidos vivos, ¿vale? Esto es una tasa de éxito de en torno a un 15%. ¿Vale? Entonces, mirar todo lo que hay por el camino, ¿no? Cuántos ciclos iniciados, ciclos cancelados, transferencias, gestaciones, tal. O sea, y ahora veremos el número de embriones que hay por el camino, ¿no? Entonces, realmente un 15% nos parece una tasa de resultado de éxito tan elevada, ¿no? O sea, a mí por lo menos me impacta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos datos del 2019 vemos el número de embriones almacenados en nuestro país, ¿vale? Entonces, a fecha de 31 de diciembre de 2019 era casi 700.000 embriones almacenados. Y esto estamos hablando de 2019. O sea, lo que pasa es que intento actualizarla y no la encuentro. Yo no sé si es que esta cifra ya no la quieren publicar. A lo mejor es una cuestión que no la he encontrado, pero da igual, 2019, casi 700.000 embriones congelados, ¿no? Y esto además tiene unos efectos colaterales, ¿no? Pues el objetivo también de estas sesiones es la salud, ¿no? La salud de la mujer, la salud de los niños, ¿no? Entonces, la técnica de reproducción asistida se asocia también a problemas durante la gestación, ¿no? Se ha visto que hay más diabetes gestacional, más placenta previa, hipertensión arterial, bueno, pues temas relacionados con la propia gestación. Luego, el aumento de gestaciones múltiples asociado a la propia técnica, pues se asocia a rotura prematura de membranas, parto prematuro, bajo peso al nacer, con todo lo que eso supone de problemas luego para los niños. Y en los propios hijos se están viendo que están apareciendo síndromes genéticos, epilepsia, parálisis cerebral, anomalías congénitas, incluso cáncer, leucemias, ¿vale? Entonces,
Es verdad que las publicaciones van saliendo poco a poco porque es una cosa de mucho impacto, pero sí que ya se puede ver evidencia científica relacionada con esto. Por ejemplo, esta publicación es un poquito antigua, pero para que veáis que también el mensaje que llega a la sociedad a veces está un poquito equivocado, ¿no? O sea, o intenta equivocar o confundir. Entonces, mirar esta nota de esta prensa, esta noticia. Estudio internacional sobre casi 1.300 niños, entre los bebés probeta tienen un desarrollo normal, ¿vale? Pero luego vais leyendo, la investigación detecta una incidencia ligeramente superior de malformaciones. Y luego ya nos vamos al texto y en el gráfico ves la tasa de efectos congénitos. Cuando se produce la inyección intracitoplasmática, hay un 6,2% de defectos. En fecundación in vitro, lo de que decíamos, ¿no? In vitro se espera la concepción espontánea, 4,1%. Pero si lo comparamos con la fecundación natural, es un 2,4% de defectos relacionados con el desarrollo. Entonces, donde decía que el desarrollo es normal, si veis, comparáis, es casi 3 veces más, ¿no? O sea, que los datos, cuando luego te vas a los números, es si un hijo concebido por reproducción asistida, por ejemplo, con la técnica ICSI, tiene 3 veces más probabilidad de tener una anomalía que un hijo concebido de forma natural. Volviendo un poco al tema de salud, ¿vale? Y luego todo lo relacionado con la reproducción asistida tiene un elevado coste, pero coste económico, o sea, es un auténtico negocio, ¿no? Vemos cómo lo que costó, ¿no? Vender la clínica eBay, lo que pagaron por ella, ¿no? Que es una clínica líder. Pero sobre todo tiene un elevado coste también a nivel personal, a nivel del individuo humano, ¿no? Aquí ahora estamos hablando mucho, ¿no? La ecología, pero la ecología humana, 700.000 embriones almacenados en 2019 y elevado coste en el matrimonio, en la propia pareja, ¿no? Como las parejas, cuando vienen a la alternativa, ¿no? Que es la naprotecnología o reconocimiento natural de fertilidad, que también pueden contar la misma experiencia, como muchos vienen dañados por la propia técnica. La frialdad de los procedimientos, ¿no? Cómo la mujer se siente muy sola porque está ella. El varón no participa casi en ese proceso, ¿no? Cómo muchos matrimonios quedan dañados, ¿no? Cómo la forma de que llegue ese hijo está totalmente desvinculada del acto conyugal y del propio amor entre ellos, ¿no? Entonces, claro, dices, pero hay otras opciones, es decir, ese 15-20% de matrimonios que no pueden tener hijos y que quieran, ¿no? Y que tengan unos principios éticos o quieran preservar su salud o quieran hacer las cosas de otra manera, entonces, ¿no tienen otra opción? Pues sí, tienen otras opciones. En esa misma estadística de la SEF del 2019, vemos que cuáles fueron las indicaciones de esa técnica de reproducción asistida. Pues vemos que hasta en un 40% había un factor femenino. Es decir, había una causa diagnosticada en la mujer por la cual había una esterilidad. Pero es que factor masculino, un 20% diagnosticadas. Es decir, causas mixtas un 20 y así, pero había alguna causa en muchos de los casos, ¿no? Entonces, ahí es donde llega pues esta ciencia reproductiva, que es la naprotecnología, ¿vale? Que lo que va es a tratar esas causas que impiden a ese matrimonio tener un hijo, ¿no? ¿Y por qué se llama naprotecnología? Pues viene del inglés, como es una ciencia que surge en Estados Unidos, que es Natural Procreative Technology, ¿vale? Lo he puesto así separado porque ni es nanotecnología, ni es naprotecnología, ¿vale? Que ya sé que es un poco difícil, pero tiene su origen en el inglés, ¿vale? Esta es una foto de allí, de la clínica original allí en Estados Unidos, que es como lo llaman ¿no? Los niños milagro, ¿no? Todos esos bebés milagro. Y bueno, podrían empapelar la clínica entera, pero bueno, yo le hice una foto al muro original o al este original, que la verdad es que es muy entrañable. ¿Cuál es la historia de la naprotecnología? Pues la naprotecnología surge a raíz de la encíclica Humanae Vitae de San Pablo VI. Yo he aprendido hace poco el contexto en el que surge esta encíclica, y es que en el 68, bueno, en esos años, se habla muchísimo de todo el tema de anticoncepción, de reproducción asistida, está
la Iglesia está muy convulsa en ese momento con muchas dudas, ¿no? Y surgen bueno, pues, distintas propuestas dentro de la propia Iglesia, ¿no? Y San Pablo VI se retira para meditar sobre este asunto y fruto de su retiro y de su oración nace, se pone a escribirlo todo lo que ha visto y surge la Humane Vitae. Si se lee la Humane Vitae hoy, parece que San Pablo VI la está escribiendo hoy, con lo que estamos viviendo cada día en nuestra realidad de los matrimonios, de la sociedad. Es una encíclica súper actual. De hecho, dicen que es una encíclica como profética, ¿vale? Y es muy interesante, de verdad, el que no la haya leído, animo de corazón a que se lea porque es realmente fantástica. Dentro de esta encíclica hay un punto, bueno, hace varios llamamientos a los médicos, a los científicos, a los sanitarios, ¿no? Y pongo aquí un párrafo, dice, los científicos, y en especialmente los católicos, contribuirán a demostrar con los hechos que, como enseña la Iglesia, no puede haber verdadera contradicción entre las leyes divinas que regulan la transmisión de la vida y aquellas que favorecen un auténtico amor conyugal, ¿no? Aquí se refiere, pues eso, a la reproducción asistida, a los métodos anticonceptivos, ¿no? Artificiales. Entonces, un ginecólogo, que se llama el doctor Thomas Hilgers en Estados Unidos, se siente apelado, llamado, ¿no? Dice, es que claramente yo como ginecólogo tengo que ayudar a mis pacientes con el saber médico, la ciencia, con el conocimiento de la fisiología de la mujer y del varón, enseñarles o sanarles para que puedan tener hijos de forma natural, ¿no? Entonces, investiga y bueno, claro, el católico ya estaba un poco en el lío, ¿no? Con otros médicos y otros ginecólogos. Bueno, pues trabajan muchísimo todos los métodos naturales y en el 76 se empieza a describir el método Creighton, que es, bueno, Fertility Care System, que es un método basado en el método Billings, un poco modificado y que va a ser el soporte para la naprotecnología. Es decir, el Creighton es el pilar para entender, y ahora profundizamos un poco más, la fisiología de la mujer, ver qué problema hay y la ciencia que lo sana es la naprotecnología, ¿vale? Que surge unos años después. Entonces, no hay que, o sea, no, estos vienen a quitar el hueco a los Billings, no, es que los Hilgers, el matrimonio Hilgers, eran muy amigos de los Billings. Entonces, trabajaban juntos, ¿vale? Luego vieron formas distintas de aplicación de su método de reconocimiento de la fertilidad, pero que el que use Billings, que se quiera hacer keto, no traiciona nada. O sea, todos vamos en la misma línea, que es la salud de la mujer, del matrimonio y en este caso concreto la fertilidad, ¿vale? Entonces surge esto, que es un método estandarizado, como pongo aquí, que es una versión modificada del método Billings, y a partir de ahí surge esta ciencia reproductiva, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? En la fecundación in vitro, reproducción asistida, artificial, lo que tienen como objetivo es el niño, el bebé, el embarazo, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Tal, anulan el ciclo, creo uno nuevo, el embrión, el sano, el que se puede implantar, el éxito. ¿Cuántos recién nacidos vivos? El éxito está en el niño. ¿Qué pasa? En la naprotecnología se focaliza en el matrimonio, ¿vale? Sanando, recuperando la salud del varón y de la mujer, incluso muchas veces temas de amor conyugal, lo que estamos consiguiendo es todo. Que la relación, que fruto de su relación sexual, venga una nueva vida, ¿vale? O sea, el foco cambia totalmente. Coopera con la capacidad procreativa de cada matrimonio. Es decir, nos hacemos, pues, cooperando al poder procreador, que es que lo del procrear es una cosa importante, ¿no? Pues lo que hacemos es cooperar con eso, ¿no? Yo les explico a mis pacientes, yo no voy a anular tu ciclo y crear uno nuevo. Yo voy a ayudar a tu ciclo a que sea mejor, ¿vale? Entonces, esto es muy importante, ¿no? El paciente es el matrimonio, no es la mujer ni es el varón, es el matrimonio, son los dos. Y eso también, como decía antes, lo distingue mucho de cualquier otra metodología, ¿no?
o de técnicas de reproducción asistida. Y por supuesto, es transmitir siempre es el don de la vida, ¿vale? El don de la vida que es realmente un regalo. Por tanto, son varias piezas las que se necesitan para hacer una protecnología, ¿vale? El matrimonio, como hemos dicho, que es el paciente. El método Creighton, que ahora explicaremos un poquito más, que es nuestra forma de ver qué es lo que está pasando. Y luego la naprotecnología, que es, teniendo en cuenta todo esto, ya el tratamiento que ponemos y la cirugía muchas veces que necesitamos hacer. Esa ciencia, la parte médica, es la naprotecnología. Estas fotos tan bonitas, seguro que las habéis visto también a lo mejor en otras conferencias, ¿no? Yo la primera vez que yo las vi cuando ya llevaba siendo ginecóloga como 10 años. Os lo podéis imaginar. O sea, esto no te lo enseñan normalmente en la residencia de ginecología. A lo mejor lo estudias en la carrera si tienes suerte, pero me parecieron, o sea, yo las podría poner en un cuadro en mi casa, o sea, son bonitas. Pues esto es el moco cervical, cristalizado, visto al microscopio, ¿no? Entonces, el moco cervical, del cual estamos siempre hablando, ¿no? En la tecnología, método Creighton, Billing, sintotérmico, el moco cervical es, bueno, no sé, yo creo que Dios cuando creó a la mujer pensó en el moco cervical, porque es, es como una ingeniería perfecta, ¿no? Como el cuello del útero crea el moco cervical para facilitar la ascensión de los espermatozoides y la fecundación, ¿no? Veis, por ejemplo, en la imagen A es una imagen de un moco fértil, ¿no? Como el moco cristaliza para poder facilitar la ascensión del espermatozoide, ¿vale? Incluso, pues, que se pueda nutrir. El moco B es un moco infértil, es totalmente desestructurado, ahí los espermatozoides se pierden, ¿vale? ¿Y por qué hablo de esto? Porque eso, lo que digo, ¿no? Como el cuello del útero es capaz de, según en qué momento del ciclo, crear un moco u otro, es la base del método Creighton, que como os decía es muy similar al método Billings, ¿vale? De esa forma, cíclicamente, vamos a ver unos días sin moco en el ciclo de la mujer y otros días con moco en el ciclo de la mujer, y según el tipo de moco será moco fértil, infértil. Bueno, esto ya es más técnico de la metodología y que seguro que muchos ya conocéis. Esto es una gráfica de Creighton, ¿vale? Entonces, para los que no estén familiarizados con estos métodos, cada día se realizan observaciones a lo largo de todo el día de cómo es el moco cervical o el manchado o el flujo de la mujer, ¿no? Durante los primeros, entonces el ciclo empieza el primer día de sangrado abundante o menstrual y se va apuntando pues con una pegatinas de sangrado, la característica del sangrado. Después las pegatinas verdes es que no se encuentra moco y luego las pegatinas con bebé es que hay algún tipo de moco, ¿vale? Según el tipo de moco se va apuntando abajo pues con numeritos, letras, tal, las características de este moco, ¿no? Entonces, bueno, es como un idioma, ¿vale? Que hay que aprender y que tiene bueno, pues tiene su curva de aprendizaje, pero que una vez que se aprende es relativamente sencillo y cómodo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es las pegatinas, estos iconos, es lo que detecta el cuerpo, ¿no? El cuerpo de la mujer, lo que la mujer puede observar y el varón puede no observar en el cuerpo de la mujer. Y lo que vemos abajo, esas barritas, es lo que sucede en el cuerpo. Las barritas más oscuras es el estradiol, ¿vale? Entonces vemos cómo se eleva alrededor de la ovulación y cómo luego vuelve a bajar en fase lútea. Y luego las otras barritas grises es la progesterona, cómo es la hormona de fase lútea, cómo está bajita al principio y después de la ovulación sube, ¿vale? Eso es lo que ocurre en el cuerpo. Entonces, lo que vamos viendo es que hay una correlación perfecta entre lo que pasa en el cuerpo y lo que enseña el cuerpo, ¿no? Que es lo que va registrando y observando la mujer, ¿vale? Por tanto, es una herramienta de diagnóstico impresionante, ¿vale? Y además, lo más interesante y lo bonito es que es un método universal. Es decir, la mujer que aprende Creighton en España y hace su gráfica, la puede interpretar el doctor Hilgers en Estados Unidos, ¿no? Porque es un método universal. Entonces, que todo el mundo lo entiende porque todo el mundo lo ha aprendido igual, ¿no? Entonces, eso es muy, muy útil, ¿no?
Es una herramienta diagnóstica, entonces podemos ver, por ejemplo, voy a poner así algunos ejemplos, ¿no? La primera línea es un caso de infertilidad. Entonces, ¿qué llama la atención en esta gráfica? Pues que hay poco bebé, ¿no? Blanco, poco moco fértil. Entonces, eso es un problema típico de infertilidad. Luego, por ejemplo, en la siguiente línea vemos un ciclo muy corto de 23 días, ¿no? Entonces, probablemente ahí hay un problema en el desarrollo del endometrio después de la ovulación. Se relaciona con abortos espontáneos. O la tercera línea, ese sangrado premenstrual marroncito antes de que baje la regla. Eso se asocia, cuando haces los análisis, que hay una deficiencia de progesterona. O la última línea, sangrado rojo por todas partes, ¿no? Pues eso, ahí hay un problema, sangrados anormales, que puede haber un pólipo, una alteración hormonal, algún tipo de problema en el cuello del útero, ¿no? O sea, que al final el que cada día la mujer con el hombre vean qué es lo que está pasando con su cuerpo y lo dejen reflejado, es una herramienta diagnóstica muy potente, ¿no? Entonces, cuando un matrimonio busca tener hijos y no llegan y tienen que consultar, ¿no? Porque necesitan a la medicina reproductiva, vemos aquí estos escalones y vemos cómo en la fecundación in vitro el salto es muy grande. Identificas, puedes ir a la consulta del ginecólogo, te pueden encontrar alguna cosa y si no, pues directamente reproducción asistida, saltamos rápido, tenemos el resultado rápido y como en naprotecnología vamos mucho más despacito. Es decir, vamos a ir escalón a escalón, primero registrando, aprendiendo el método Creighton, vamos a resultados, vemos si ya detectamos alguna cosa, hacemos estudio hormonal, estudio de la ovulación. Entonces, el método es más lento pero nos va a permitir encontrar las causas y por tanto corregirlas, ¿vale? Vemos, perdón, que esta sería la explicación. Método Creighton, hormonas, ecografía para ver el desarrollo del folículo, tratamiento de lo que vayamos detectando y muchas veces, aunque se trate, se corrijan factores, no llega al embarazo y hay que hacer una cirugía, ¿vale? Una cirugía en la que muchas veces es por fracaso de tratamiento previo y encontramos cosas. Muchas veces encuentras focos de endometriosis que pensabas que no había, adherencias que pensabas que no había y que al corregirlas, pues llega el embarazo, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño paréntesis en la cirugía en la naprotecnología, porque también es uno de los pilares que utilizamos en el tratamiento, ¿vale? Muchas veces la causa de la infertilidad es una endometriosis. La endometriosis es, tejido endometrial que normalmente está dentro del útero, que pasa a cualquier otro sitio de la pelvis, se comporta igual que el endometrio, menstrua, por tanto se inflama, causa inflamación, causa quistes y causa muchas veces problemas pélvicos realmente importantes. Por eso se asocia mucho a dolores menstruales, incluso no menstruales. El ovario poliquístico, ¿no? Esos ovarios grandes que tienen una alteración subyacente, ¿no? Endocrina, hormonal, porque no se produce la ovulación, las hormonas están totalmente desbalanceadas y que se asocia, por supuesto, con la esterilidad. Adherencias pélvicas por previa enfermedad inflamatoria pélvica, por causas varias. Obstrucciones de las trompas, eso también es una de las causas que vemos en este día. Pues estos son, por ejemplo, 4 ejemplos que podemos corregir con cirugía, ¿vale? Por ejemplo, el ovario poliquístico, ¿veis el cuadro que hay aquí? En los años 50 se operaban mediante lo que se llama resección en cuña. Se quitaba una cuñita del ovario y con eso se conseguía embarazo en un 66% de los casos, ¿vale? Posteriormente, en los años 70, surge una medicación que es el clomifeno, que se ve que en los pacientes las pacientes con ovario poliquístico mejora la tasa de ovulación y se consigue corregir y una tasa de embarazo de un 30%, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que llega la reproducción asistida, la fecundación in vitro. Se deja de hacer radicalmente la resección en cuña ovárica y el clomifeno queda para los que lo quieran intentar o no quieren reproducción asistida, ¿vale? Entonces, actualmente se recurre a reproducción asistida y no a los métodos clásicos. Pues esos son los que nosotros recuperamos, ¿vale? La semana pasada yo, por ejemplo, hice una resección en cuña de una chica de 26 años con ovario poliquístico. Después de varios tratamientos, sigue sin hacerme buenas ovulaciones, con lo cual pasamos a la cirugía. Eso es una cirugía que hacemos en naprotecnología.
Tratamiento del dolor pélvico, de sangrados abundantes, miomas y quistes ováricos también son otros puntos que trabajamos con la cirugía. Por tanto, al final, el mensaje que quiero transmitir, que no es solo un método de restauración de la fertilidad, sino objetivo, salud de la mujer, ¿no? Que también es un mensaje que hay que transmitir, ¿vale? Que así ha empezado, ¿no? la charla. En ovario poliquístico, hoy en día se están medicando a niñas desde los 16 y 17 años con la píldora, porque no tienen reglas si no tienen la píldora, y entonces te las encuentras con 30 años que llevan 10 años con la píldora, porque su ginecólogo dijo que tenía ovario poliquístico y si no, no tenía la regla. Entonces, cuando le quieres quitar esa píldora, el ovario no sabe si sube, si baja, si entra, si sale, no sabe ovular, no sabe trabajar. ¿Por qué? Porque no se ha curado el ovario poliquístico, se ha puesto un parche, se ha sustituido su función por una píldora, ¿vale? Entonces, eso no es salud para la mujer porque luego cuesta mucho restaurar ese ciclo. Síndrome premenstrual igual, con el Creighton podemos detectarlo, podemos saber, por ejemplo, poner un tratamiento con progesterona en los días clave previos a la menstruación sin interferir en la ovulación, mejorando claramente el síndrome premenstrual. En salud de la mujer, por ejemplo, en lactancia, pues ahora a las mujeres con lactancia que no quieren tener hijos se les pone un progestágeno en pauta continua. Pues chico, esto es más saludable, ¿no? Conocer cómo es tu cuerpo, cuándo empieza a ser fértil, cuándo no. Bueno, esto supongo que también os lo contarían en reconocimiento natural de la fertilidad, que es, da igual la metodología, el mensaje es el mismo, es que es mucho más saludable, ¿no? Conocer tu cuerpo y utilizar esa sabiduría en tu bien y con tus objetivos, sea para buscar un embarazo o para evitarlo, o para detectar algún problema, por ejemplo, la detección de un cáncer, ¿no? Si tú todos los días observas tu cuerpo, te darás cuenta de si tienes un sangrado anómalo cuando no toca. Un sangrado anómalo puede ser el primer síntoma de un cáncer de endometrio o de un cáncer de cuello de útero. Si yo cada vez que tengo relaciones sexuales detecto que a los 2 días siguientes estoy con un sangrado o que mi moco cervical tiene un sangrado, puede ser un síntoma de alerta de un cáncer, ¿no? Y ayudar a la detección precoz. Esto es también una foto, ¿no? de la nanotecnología en el mundo, ¿no? Cuando acabamos nuestro curso ponemos un alfiler en el país de donde vienes, ¿no? Donde te has formado. Cuando yo me formé hace 2 años, había personas pues de todo el mundo. Creo que eran, no sé, 80 nacionalidades diferentes. Una auténtica pasada, ¿no? Como la elección de esta metodología pues es algo que la verdad es que tiene cada vez más interés, ¿no? Y luego la nanotecnología en Europa, los primeros que lo hicieron fue en Irlanda, Phil Boyle, que ahora, bueno, se ha desvinculado un poco y tiene su propia ciencia, que es el Neon Fertility, en Polonia, que en Polonia es muy interesante porque hay nanotecnología en servicios de salud pública, que la verdad es que es una política muy inteligente porque es mucho más económica que la reproducción asistida y ha tenido muy buena acogida. En 2014 en España, la doctora Mena empezó, luego le siguieron Elena Marcos y otros médicos, la verdad que muy valientes, a quien admiro mucho. Y en el 2018 surge Fertilitas, que lo que hace es, un poco a diferencia de otros métodos, es trabajar en equipo. En vez de ser una persona, otra persona, formó inicialmente 4 ginecólogos y posteriormente otros 6. Ahora somos un equipo de 10 ginecólogos. Entonces, pues ahí está la foto, ¿no? Que lo presentamos el proyecto en Oncología Médicos cuando volvimos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, para mí es muy interesante el trabajo en equipo, ¿no? Que podemos apoyarnos unos con otros. Las cirugías siempre estamos 3 cirujanos especialistas en naprotecnología, con lo cual facilita mucho el trabajo, dudas, casos clínicos, sesiones clínicas. Y bueno, pues poquito a poco vamos creciendo. Llevamos tratadas unas 1.500 matrimonios con casi 400 embarazos. Todavía no hemos publicado nuestros datos porque es muy difícil de analizar, pues porque hay pacientes que no completan los ciclos, pacientes que el embarazo llega a los 2 años. O sea, el análisis de datos no es fácil, pero estamos en ello. Pero, por ejemplo, ¿no? el equipo de Phil Boyle, que son de los primeros en Europa, sí que han publicado sus datos y
a diferencia de aquella gráfica que os enseñaba al principio, ¿no? De la tasa de éxito de la fecundación in vitro, pues mirar, este artículo, que ya incluso es un poco antiguo, seguro que ahora tendría resultados incluso mejores, analizaron 1.072 matrimonios tratados y de esos consiguieron embarazo 364, ¿vale? Es una cifra elevadísima, ¿vale? Es casi el doble que la de reproducción asistida, ¿vale? Con respeto para el embrión, para la salud de la mujer y para el matrimonio, ¿vale? Con lo cual, ahí lo dejo, ¿no? Que esto es muy interesante. Luego, para ir terminando, este es Thomas Hilgers. Ese libro gordo que lleva es el que nos hemos estudiado todos y del cual nos han examinado, y es donde recoge su ciencia, ¿no? Esta ciencia en la naprotecnología y cómo se la está presentando a San Juan Pablo II, ¿no? También se la presentó bueno, al señor, perdón. Y nada, ahora daría paso ya al vídeo de un testimonio de un matrimonio, o presentéis primero el otro, lo que queráis, y nada, y luego ya dar las gracias. No sé si las dudas son ahora, como queráis. Sonsoles, yo creo bueno, primero muchísimas gracias, súper clara la exposición, y luego, pues bueno, a mí personalmente me han surgido muchísimas preguntas, ¿no? Yo dejo a los demás, me quedo la última. Si quieres, podemos pasar a los testimonios, ¿no? Este vídeo que tienes preparado de una pareja. ¿Lo pongo ya? Ha prestado, sí. Y luego, si queréis, a continuación, también tenemos un matrimonio, Carmen Cortés y su marido, pues que también querían dar un poco su visión y contarnos su experiencia. Entonces, adelante, Sonsoles, sí. Muy bien, lo pongo ya. Hola, somos Santiago y Paola y os queremos compartir nuestra historia. Tras 10 años de noviazgo, en el año 2018 decidimos hacer nuestra vida juntos y nos casamos. Muchas ilusiones y proyectos, planes medidos que habíamos tenido mucho tiempo para soñar y, por supuesto, la ilusión de tener nuestra propia familia. Perdona, Sonsoles, no estamos viendo el vídeo, ¿eh? ¿No? Significa No. Ah, que se vayan a hacer. vale. Porque yo sí que lo veo. ¿Por qué no se podrá...? A ver, a lo mejor, y si lo pongo al principio, ¿ahora sí lo veis? No. No, yo veo una pantalla en blanco. En blanco, ¿Veis? sí. Una Sí. pantalla en blanco, que es vale, que esta es la de la diapositiva. Entonces, a lo mejor si salgo, me voy a ellos. ¿Ahora les veis? Te vemos a ti ahora mismo. Ah, bien, vamos a ver, compartir pantalla. Ahora, creo que ya sé. ¿Ahora? Perfecto, sí, Ahora, sí, ahora fenomenal. sí. Ay, Sí. me confirmáis si se les oye, ¿vale? Vale, fenomenal. Hola, somos Santiago y Sí, Paola y queremos perfecto. compartir nuestra historia. Tras 10 años de noviazgo, en el año 2018 decidimos hacer nuestra vida juntos y nos casamos. Muchas ilusiones y proyectos, planes medidos que habíamos tenido mucho tiempo para soñar y, por supuesto, la ilusión de tener nuestra propia familia. Sin embargo, aunque uno tenga una serie de planes, por desgracia no significa que sus planes se vayan a hacer realidad. Cuando Santiago y yo empezamos a buscar embarazo, acudimos a la consulta del ginecólogo, ya que yo desde los 23 años sufría de dolores menstruales muy fuertes. La doctora de cabecera me decía que la regla dolía, que era normal, pero nosotros queríamos asegurarnos que todo estaba bien. Cuando mi mujer acudió, la doctora ginecóloga le dijo que tenía endometriosis severa. Llegó la noticia, no nos la esperábamos obviamente, y el dolor fue increíble. En ese momento tampoco teníamos muy claro hacia dónde tirar ni entendíamos el porqué. Desde el punto de vista médico, en la sanidad pública, la única opción que me daban era la fecundación in vitro. Esa opción, Santiago y yo no la valorábamos. También me preguntaba muchas veces por qué sufría, si tenía la opción de la fecundación in vitro. No teníamos más opciones. Nos dieron los papeles de la fecundación in vitro y, bueno, pues aquello explicaban cómo se gestionaban los embriones y un montón de cláusulas. Parecía más un contrato bancario o la compra de una casa que un tratamiento médico para buscar una solución a un problema. A todo esto, pues nuestra fe nos mantenía unidos, pero en la oscuridad. Tratábamos de ver la luz, sabíamos que estaba ahí, pero nos costaba encontrarlo. Con el paso del tiempo, nos preguntábamos qué quería Dios de nosotros.
si esto formaba parte de algún plan o si el plan de Dios era otro. Entonces acudimos a una amiga de la parroquia quien nos indicó que había otras personas que también sufrían de estos problemas de fertilidad y que ellos habían acudido a la clínica Fertilitas. Allí descubrimos la naprotecnología, con ciertas reservas y tratando de entender si estábamos dando el paso correcto, decidimos dar el paso y empezamos el tratamiento. Tras unos meses de seguimiento y evaluación, mi mujer fue operada de endometriosis. Fue una operación muy delicada y muy minuciosa que duró varias horas y realizada por la doctora Sonsoles Alonso y su equipo. La operación fue todo un éxito, retiraron todos los focos endometriales y a partir de ahí pues iniciamos un tratamiento de una serie de meses con medicación y ajustes para poder buscar el embarazo. En los siguientes ciclos, algunos eran secos o no se producía una adecuada ovulación. Sin embargo, de forma natural y sorpresiva, en un ciclo seco, llegó la tan esperada noticia, y por partida doble. El 27 de octubre, en nuestro 5º aniversario de boda, nos informaron o recibimos la noticia de que estábamos embarazados de mellizos. Y aquí estamos en la semana 18. Gracias a la naprotecnología hemos encontrado un abanico de posibilidades para tratar los problemas de salud ginecológicos desde un punto de vista más cercano, más amable y más intensivo. Muchas gracias a todos por escuchar nuestra historia. Gracias. Bueno, pues qué bonito, ¿no? Y qué impactante también, ¿no? Porque es verdad que bueno, pues algunos matrimonios no se sufre mucho, ¿no? Con este tema, ¿no? Y cuando ves todo puertas cerradas, de repente, pues se te abre la oportunidad pues bueno, pues de una opción mucho más saludable y además también un poco como cuentan ellos, ¿no? Cuando la diferencia de trato era evidente, ¿no? No éramos como un paquete comercial, sino que, bueno, pues personas y se nos trataba como personas, ¿no? Entonces eso me ha parecido muy bonito. Pues nada, muchas gracias, Sonsoles, por traerlo, la verdad. Nada, nada. La verdad es que les pedí a ellos porque ha habido otros embarazos y también en situaciones difíciles, pero ellos a mí me han enseñado una cosa y es la fe, ¿no? Y que no han perdido la esperanza en ningún momento. Yo había veces que la veía después de la cirugía y yo decía, ay, madre mía, este ovario está otra vez ahí muy abajo, pegadito al útero, no sé yo, uy, no ha ovulado. Y entonces yo decía, ay, madre, no sé yo cómo va a ir este caso, tal. Y a veces, pues no sé, claro, el conocimiento te hace no ver más allá, Claro, ¿no? Y incluso yo estaba ahí un poco desanimada y ellos nunca perdieron la esperanza, nunca, nunca. Entonces, y venían un ciclo y otro, y venga tal, incluso eran partícipes, no, pues nos fue mejor esto, me encontraba mejor, no sé, todo y muy animados siempre. Entonces, sí, por eso también les quise pedir el testimonio a ellos porque me han enseñado mucho. qué bueno, pues muchas gracias, sí, sí, sí. También tenemos ahora un testimonio, ¿no? de algunas personas, un matrimonio, ¿no? Que querían un poco comentarnos y compartir con nosotros su experiencia. Son Carmen Cortés y su marido, Carmen. No sé si Sonsoles, esto es. Yo dejo de compartir, ¿no? Sí, porque yo creo que si no, no les vemos. Vale, ya está, ¿no? Están José y Carmen. Buenas Hola, tardes, ¿qué tal? ¿Cómo hola, estáis? buenas tardes. Pues Pues adelante con voy a empezar primero yo contando un poquito el testimonio y luego profundizar en algunas conclusiones farmacéuticas. La farmacéutica, que es Carmen. Fenomenal, muy bien, Nosotros estupendo. nos casamos hace 8 años y un año después de que nos casamos, Carmen oyó en Radio María hablar de la Asociación Española de Naprotecnología, Enaprotec, que ofrecía servicios de naprotecnología. Esta ciencia estaba empezando en España. En ese momento estaban trabajando en España la doctora Elena Marcos y la doctora Mena. Entonces, Carmen lo consideró como un modo de salud, que ya se ha estado hablando bastante, y un modo también de saber estar abiertos a la vida. Si Dios nos ofrece una ayuda respetando
la naturaleza del acto conyugal, respetando las leyes de la naturaleza, pero una ayuda médica que pueda facilitar la fertilidad, pues vamos a acogerla y vamos a buscarla. Se empezó a tratar inicialmente la doctora Elena Marcos. Carmen, aprendimos métodos naturales, método sindotérmico en el cursillo de prematrimonial. Con esa base, la doctora Elena empezó a ver un poco cómo estábamos. Vieron un poco el problema en las dos partes. A Carmen le vieron que alguna trompa no era demasiado permeable y tenía el equilibrio hormonal tampoco estaba del todo bien. A mí inicialmente me dieron un problema de oligospermia. A raíz de eso nos empezó a tratar la doctora Mena y en una de las pruebas iniciales, una ecografía escrotal que me hicieron, encontraron que tenía un tumor en uno de los testículos. Gracias a la doctora Mena, el tratamiento y la cirugía fueron bastante rápidos. Me extirparon totalmente ese testículo. Vieron que era un tumor maligno dentro de los malos, el menos malo, pero maligno y que estaba muy encapsulado. Estaba tan encapsulado que después de la operación no necesité ni radioterapia ni quimio. Sigo todavía con algunas revisiones que todas están muy bien, pero estamos contentos de que, gracias a ese estudio de la fertilidad, a esa medicina humana, se pueden prever muchas enfermedades. Le dejo ya las conclusiones y matiz farmacéutico a Carmen. Muy bien. Bueno, para decir que nosotros es que nos casamos a los 43 años, empezamos a los 44 y cuando ya descubrimos todo lo que tenía José Francisco, ya teníamos 45. Entonces, después del diagnóstico del tumor, sí que vimos que necesitábamos tiempo. ¿Y qué era ese tiempo? Pues el decir adiós al tener niños. Porque claro, era con 45 años, la menopausia estaba a la vuelta de la esquina. Pero lo que sí que nos ha aportado mucho la nanotecnología, pues en primer lugar, pues mucha unión matrimonial. Siempre hemos estado unidos, pero esto nos ha unido muchísimo más. Y luego también, pues el otro es lo que dijo él, la prevención de, pues eso, de una enfermedad. Yo he tenido muchos parientes, muchos familiares que han tenido cáncer y además con una calidad de vida muy mala. Y luego ya después al descubrirlo tan a tiempo, pues es que es para dar pues muchas gracias a Dios, ¿sabes? De poder disfrutar pues de esta vida matrimonial. Que también lo que he visto, lo que me ha aportado mucho, la cuestión de la farmacia, porque sí que veo yo muchos clientes, bueno, clientes, pacientes, pues que muchos que quieren tener niños. Bueno, aunque yo tengo la farmacia en el Puente de Vallecas, que la mayoría es gente mayor, pero sí que hay algún que otro matrimonio que viene y que es eso, que tienen la desolación de que no pueden tener niños y les dicen lo de ir a la fecundación in vitro. Entonces yo les digo, ¿habéis oído hablar de la nanotecnología? Y entonces, claro, les explico un poco, porque es una cosa que además que lo he tenido yo como por propia experiencia. Claro. Entonces, bueno, muchas veces, pues yo creo que algunas veces me hacen caso, otras veces no, pero es verdad que agradecen, ¿no? Que yo les explique. Es que lo que es curioso es que dos chicas que les dije yo lo de la nanotecnología, luego tuvieron el niño de manera natural, sin acudir a la nanotecnología ni nada. Y es verdad que enseguida fueron a mí, ¿no? Para contarme la noticia. Decir, mira, como tú te has preocupado, yo te voy a decir. Luego también es gente, ¿no? Que alguna que otra vez, pues, vienen gente, ¿no? De la doctora Marcos con algunos tratamientos y demás. Y yo a ellas, pues sí que les digo, oye, ¿cómo estás, no? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo está vuestra relación con tu marido, no? Que cuida de tu marido, cuídate.
¿sabes? Disfruta de estos tiempos, de estar juntos, ¿no? Porque es verdad que se crea como unas situaciones como de tensión y demás, y es muy importante, ¿no? El preocuparse por esos matrimonios. Y, y nada más. Y muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros por haber compartido pues esta experiencia tan bonita y luego pues que bueno pone en evidencia, ¿no? Como no solamente pues estos métodos, la naprotecnología y el resto de los métodos sirven, ¿no? Como herramienta tan buena para prevenir, ¿no? Para prevenir enfermedades, para ese conocimiento propio, ¿no? Que es un poco el ejemplo de José, ¿no? Bueno, pues gracias a esto, pues está muchísimo más sano, ¿no? O su enfermedad no ha llegado a desarrollarse, ¿no? O sea que muchísimas gracias. No sé si queréis pasamos al turno de preguntas, que va a ser un poquito cortito porque ya se nos ha echado el tiempo un poco encima, pero vamos a empezar si queréis con las que nos han dejado reflejadas en el chat. Sofía pregunta, dice que, bueno, que le ha parecido muy interesante la explicación, pero tiene la duda de si se puede utilizar naprotecnología usando planillas de otros métodos que también se usan con la observación de moco, tipo Billings o sintotérmico. Y si no, Bueno, eso es, si no, ¿por qué no? Y luego, relacionado con esto, ¿podría, si no, pasarse la información de las gráficas Billings o sintotérmico a las de Creighton? pues nada, es una pregunta muy, muy interesante, ¿no? Entonces, la naprotecnología se creó apoyándose en el método Creighton, ¿vale? Porque entonces va totalmente unida. Entonces, yo al principio, yo he sido usuaria de sintotérmico y cuando oía hablar del Creighton decía, pero qué cosas dicen, ¿no? Porque decía, pero si es que fisiológicamente está clarísimo lo de la elevación de la temperatura, tal, digo, no puede haber nada más claro que esto, ¿no? Entonces, era bastante como incrédula. Entonces, cuando empecé a aprender Creighton, em, claro, es tan minucioso, tan al detalle, luego es mucho más cómodo también, ¿no? Porque es durante el día, no durante la noche, bueno, esos son matices, ¿no? Pero lo que ves es que hay todo lo que tú puedas diagnosticar, lo necesitas apoyado en Creighton, ¿vale? Hay muchas cosas del sintotérmico que yo no podría diagnosticar hoy en día, ¿vale? El Billings es que es muy parecido, muy parecido. Lo único que el Creighton tiene algunos matices que hacen que sea un poquito más preciso, no tanto para espaciar o para búsqueda de embarazo, sino para diagnosticar problemas, o sea, o alteraciones hormonales, ¿vale? Va un poquito más allá porque tiene como objetivo adicional el diagnóstico, ¿vale? Entonces, no hablo solo como método para espaciar o buscar embarazo, repito, ¿no? O detectar los días más fértiles, sino que va un poquito más allá porque afina un poquito más. Una usuaria de Billings tiene facilísimo aprender Creighton, una usuaria de sintotérmico también, ¿vale? Porque una mujer, o, bueno, en realidad los que tienen que observar son los dos en realidad, pero bueno, el peso de las observaciones a lo largo del día es de la mujer, pero la pegatina lo ponen los dos. Que ha hecho cualquier reconocimiento natural de la fertilidad puede aprender Creighton muy fácilmente, ¿vale? Al final es un lenguaje que luego se plasma en esas gráficas, ¿no? Pero el o sea, eso, si tú solamente hablas de método natural, monitora, o sea, todos son muy parecidos, tienen unos objetivos buenísimos y lo que hacen es lo que he puesto en esa gráfica, lo que el cuerpo está mostrando es lo que está pasando dentro. Pero si lo quieres usar como herramienta diagnóstica para buscar causas de esterilidad o algún problema, necesitas afinar un poco más. Y ahí es donde va un poquito más el Creighton, porque va muy al tipo de moco que es, cuando aparece, cuando no, la periodicidad, o sea, va muy a tal. Yo tengo usuarias o pacientes que han sido usuarias de sintotérmico y no lo han abandonado, pero a mí a veces que no me aporta mucho, porque dice, no, sí, me ha elevado la temperatura, bueno, puede haber progesterona, pero la ovulación puede haber sido parcial, no tanto. Entonces, bueno,
no siempre existe la misma correlación, Ujú. ¿vale? No sé si se ha aclarado la pregunta. Yo creo que un poco lo que también quería aclarar era si esas gráficas que se están utilizando con el resto de los Sí. métodos se podrían traspasar a unas gráficas de Creighton. Es lo que yo he entendido, vaya, Es que o sea, es una metodología diferente. O sea, yo diferente. lo que quiero decir, claro, si alguien mete una gráfica Billings, puedo asemejarla al Creighton, interpretar algunas cosas, Mm, pero la metodología es otra. Y un siento térmico, yo puedo interpretar cosas, pues eso, pues como que conozco el método y como ginecóloga, pues hay cosas de fisiología que se detectan, ¿no? sí. Clarísimamente. Es un reconocimiento natural de la fertilidad y de la fisiología de la mujer. Ujú, Y ahí da igual porque hay muchas cosas que, como se dice, cantan la traviata, ¿no? O sea, ujú, lo ves como cristalino. Pero hay muchas cosas que hemos aprendido o sea, yo formándome en aprotecnología que me baso en Creighton y las veo. Yo veo una gráfica de Creighton y ya sé muchas cosas, ¿no? ujú, Pero porque es mi entrenamiento en el que yo me he formado, ujú, ¿vale? También muchas de las demás, pero es más específico y está más vinculado la propia ciencia, ¿no? Pues te enseñan, si ves este tipo de moco repetido, puede relacionarse con esto. Un doble pico de intento de doble pico, pues se relaciona con esto. Mira la prolactina. O sea, es como muy metodológico. Por ujú, eso se dice que es una ciencia. O sea, si veis bueno, lo tengo por aquí el libro, es así. Es más gordo que el de medicina interna que estudias en la carrera de medicina, ¿no? O sea, porque desgrana mucho, ¿no? Entonces, no puede volcarse directamente, se puede incorporar a tu metodología de reconocimiento de la fertilidad. Eso sí, porque es fácil, si ya lo has practicado. Y luego preguntan también, a mí esta pregunta me parece súper interesante. Dice, si es lo mismo esterilidad que infertilidad. Pues es muy buena pregunta. Muchas veces lo utilizamos indistintamente. Entonces, esterilidad es, o sea, estrictamente es que nunca ha llegado a haber embarazo. Y luego infertilidad, o sea, más estrictamente puede ser que ha habido embarazo y haya habido abortos. O sea, que Ujú, no ha llegado a ser ninguno evolutivo, ¿vale? Es verdad que muchas veces los metemos como en el mismo saco, pero, o sea, porque al final es una mujer que no ha llegado a tener un hijo, ¿no? En brazos, por lo menos. ujú. Pero el matiz de la infertilidad es eso, más a lo mejor que no ha habido implantación, ¿no? Los abortos de repetición, el término más adecuado podría ser infertilidad y esterilidad que nunca ha llegado a haber un embarazo. Muy bien. Francisco Javier pregunta, ¿la estimulación ovárica qué consecuencias tiene en la salud de la mujer y en la incidencia de cánceres ginecológicos? Vaya, qué buena pregunta, ¿eh? Muy bien. Pues mirar, a ver, la estimulación de la ovulación, o sea, hay distintos métodos, ¿no? Entonces, en la protecnología, eh, los inductores de ovulación los usamos en determinados casos, ¿vale? O sea, un mensaje que se transmite y que incluso en la propia página web de fertilidad se dice ser padres naturalmente, parece que es que me van a dar unas hierbas y me va a quedar embarazada. No, no, no. O sea, usamos fármacos, Sí. ¿no? Usamos inductores de ovulación. Lo que pasa es que intentamos que los que son pues los análogos de las hormonas folículo-estimulantes, ¿no? De las FSH, las dejamos para casos muy concretos y lo que intentamos siempre al principio, o lo que más frecuentemente usamos son lo que decíamos, cooperar con el ciclo ya existente, ¿no? Usamos fármacos que mejoran el entorno de la ovulación, ¿no? O del desarrollo folicular. Por ejemplo, utilizamos mucho el letrozol, que lo usamos solamente durante unos días, que lo que hacen es elevar el nivel de estradiol en esos momentos para que el desarrollo folicular sea más adecuado, más apropiado. Usamos el clomifeno, pero en pautas un poquito distintas a las más conocidas, porque nos apoyamos en el Creighton según el día que sabemos que está en esa fase, tal, pues ahí ponemos el clomifeno. El clomifeno en ficha técnica creo que pone del día 5 al tal, pues nosotros empezamos en el día 3. O sea, lo hacemos un poquito diferente, adaptado a lo que estamos viendo en las gráficas. Entonces,
los llamamos inductores de ovulación, pero realmente lo que están es mejorando el entorno para que ese desarrollo folicular sea mejor o de la mayor calidad posible. Luego ya también utilizamos, pues eso, el Meriofer, bueno, el Menopur, bueno, pues todos los que estimulan directamente el folículo de forma muchas veces similar a técnicas de reproducción asistida, ¿vale? Intentamos seleccionar muchos esos casos, pues mujeres que tienen más edad, menos reserva folicular, que han fracasado otros tratamientos previos, que no conseguimos una ruptura adecuada del folículo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues casos muy concretos, pero usamos esos fármacos. O sea, natural es porque usamos el propio ciclo y tal, pero usamos fármacos. Entonces, en ese contexto respondo en particular a la pregunta de si es sano la inducción de la ovulación. Entonces, ¿es más sano esto? Sí, porque no estamos anulando la función, o sea, no damos unos inhibidores previos de la ovulación y luego estimulamos, sino que acompañamos al ciclo natural, es decir, damos letrozol porque hemos diagnosticado que tiene poco estradiol en la fase folicular. Entonces, es muy sano, al revés, no está haciendo daño porque estás mejorando la fisiología que debería tener la mujer, ¿no? Damos clomifeno cuando vemos que el desarrollo folicular no es apropiado, con lo cual estás ayudando a ovular el ovario, con lo cual pues no tienes eso tal. Y luego con los estimulantes de gonadotropinas, pues es un poco más debatido. Como digo, usamos siempre dosis muy ajustadas, monitorizando mucho el propio desarrollo folicular y luego la mujer se produce la ovulación de forma tal. Y si no, como vamos muchas veces en esos casos muy ciclo a ciclo, si vemos que vamos subiendo dosis, que no hay respuesta, paramos enseguida, ¿vale? Entonces, es cierto que se ha visto en algunas mujeres que han tenido muchos ciclos de reproducción asistida con altas estimulaciones hormonales, una posible relación con cáncer de mama, ¿vale? Quizás yo me dedico también, trabajo en MD Anderson, a ginecología oncológica, con lo cual lo veo. Entonces, quizás yo pienso que es en casos que ya hay una predisposición, ¿vale? A tener cáncer de mama. Por tanto, cuando se somete a ese cuerpo a unas dosis hormonales fuera de la fisiología de la propia mujer, le estás dando un clic, ¿no? A esa mujer que ya tiene una predisposición. A nivel de cáncer de ovario, es una pregunta muy interesante, ¿no? que nosotros muchas veces nos hacemos porque vemos casos de cáncer de ovario en mujeres que han tenido muchos ciclos de reproducción asistida. Pero claro, ahí dices, ¿es la propia esterilidad la que se asocia a haber tenido un cáncer de ovario? ¿Es las altas dosis de fármacos que han tenido, con las que se han tratado, las que han tenido ese cáncer de ovario? O sea, es un tema muy controvertido, ¿vale? Y cuando lees la bibliografía científica, pues también es muy controvertido, ¿no? Existe artículos que sí que lo comentan y otros que no lo tienen como un factor epidemiológico del cáncer de ovario. Pero bueno, lo cierto es que por ejemplo, la propia endometriosis va vinculada a un incremento en el cáncer de ovario, ¿no? La endometriosis se puede relacionar con el cáncer de células claras y endometrioide de ovario. Entonces, bueno, ya la propia endometriosis es un factor predisponente. Si además, esto se asocia a esterilidad, si además le sometes a 6 ciclos de estimulación hormonal, alta dosis, tal, pues es que estás, pues eso, como el que no es lo mismo fumar 5 cigarros al día que 200. Es decir, cuanto más fumes, pues más papeletas compras, ¿no? Pues esto es igual. Si ya tienes un factor predisponente, una esterilidad, una endometriosis y además le estás sometiendo al ovario a ciclos y ciclos de estimulación, pues estás comprando papeletas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco mi opinión personal con la evidencia científica que hay, que es limitada, ¿no? Como con otras muchas cosas que también hay intereses por detrás, ¿no? A ver, pregunta Ana Lázaro dónde se puede aprender el método Creighton. Pues mira, hay distintas, o sea, hay muchas monitoras en nuestro país acreditadas para formar para el método Creighton. Por ejemplo, habéis hablado de Naprotec, que ahí también hay muchas monitoras. Y luego en el propio Fertilitas, nosotros tenemos 3 áreas de atención de la mujer. Uno es la infertilidad, otro es, o esterilidad,
Otro es la salud ginecológica. Hay mujeres que vienen solo por salud ginecológica, pues o solo por endometriosis o por dolores o por controles y prevención. Y luego para aprender los métodos, el método Creighton para planificación, lo que se, bueno, pues, o distanciar embarazos o o conocer su cuerpo, simplemente. Entonces existe la opción de que la formación en Creighton sea también a través de Fertilitas, solo con monitoras, sin tener por qué utilizar la naprotecnología. Muy bien. Y bueno, vamos a decir la última pregunta, porque ya se nos ha acabado el tiempo, ya nos hemos pasado. Sofía pregunta, dice, ¿esos medicamentos que favorecen la ovulación modifican en algún punto cómo se manifiesta eso en una planilla de Creighton? ¿Se ve alguna diferencia con respecto a ciclos ovulatorios que no requieren de esos medicamentos para ovular? Dice, por Sí, ejemplo, mayor producción de moco es, cervical. exacto. Sí, esa pregunta ya es muy técnica, es de alguien que conoce el método. Efectivamente, por ejemplo, el clomifeno, el citrato clomifeno mejora la ovulación, pero tiene un impacto en el moco cervical, disminuye mucho el moco cervical, ¿vale? Entonces, como lo sabemos, nos anticipamos y utilizamos algunos fármacos que mejoran el moco cervical, por ejemplo, la acetilcisteína, la amoxicilina, la vitamina B6. Entonces, siempre vamos como un poco en previsión de que va a disminuir el moco cervical, tratamos esas consecuencias. El letrozol también disminuye el moco cervical, pero un poquito menos, ¿vale? Pero luego también se lo explico a las pacientes que como vamos funcionando con el cuerpo de la mujer, hay que ver y observar qué es lo que pasa. Yo tengo pacientes que con letrozol les empeora mucho el moco, les he cambiado a clomifeno y les va mejor. Y hay pacientes que con clomifeno están con un moco muy malo, digo, vamos a cambiar el letrozol y les va mejor. O sea que luego cada mujer, eso es lo que he dicho es un poco en general, pero luego en cada mujer puede haber un poco de cambios, pero sí que tiene una influencia en el moco cervical, sí. De hecho, a veces que nos hace elegir un fármaco u otro el patrón de moco que tenga la paciente, ¿vale? Si tú solamente quieres mejorar un poquito la ovulación porque ya ovula bien, pero le falta un poquito de estradiol y es una paciente que sin ningún tratamiento tiene muy poco moco cervical, no elegimos clomifeno porque le vas a poner en ciclos secos con alta probabilidad. Entonces, bueno, pues tenemos todos los factores en cuenta. Ujú. Pues nada, Sonsoles, muchísimas gracias por, bueno, pues por esta charla magistral, vamos, porque bueno, ha sido súper aclaratoria en todos los sentidos y sobre todo yo creo que, pues bueno, es donde se ha puesto de manifiesto la necesidad, pues bueno, o sea, de acudir a los métodos naturales cuando la mujer, bueno, pues tiene cualquier tipo de disfunción, de patología, bueno, pues vamos a saber, ¿no? Vamos a buscar Mm. si tengo un problema de salud que lo pueda tratar de una manera más natural, ¿no? Que siempre acudiendo pues a las píldoras, ¿verdad? Parece como que Sí. es siempre la receta para todo, ¿no? Mm. Luego, bueno, pues bueno, gracias también a todos los que habéis intervenido, que bueno, pues han sido unas preguntas muy interesantes. Y nada más. Pues bueno, ya Sí, os he... yo creo que es interesante darlo a conocer porque yo lo que voy viendo es que hay matrimonios que por tener unas determinadas creencias renuncian a buscar otras alternativas, ¿no? Lo han explicado muy bien en el testimonio, como decían, oye, pues si existe una ciencia que nos va a ayudar y nos va a sanar, pues utilicémosla, ¿no? Entonces, como yo he conocido gente que ha abandonado y dice, no, bueno, pues esto es lo que nos ha tocado vivir, pues renunciamos, ¿no? Pues oye, que se conozca, porque a veces es porque... Y luego matrimonios muy buenos que el deseo de ser padres es tan potente, vamos, que por eso sobrevive la raza humana, ¿no? Es un deseo tan potente que a uno le puede. Y al final muchos matrimonios muy buenos van a reproducción asistida porque no conocen que hay otras opciones. Entonces yo creo que eso es es interesante, no solo rescatar a la gente que se va a reproducción asistida y esos embrioncitos y que elijan naprotecnología y reconocimiento natural de la fertilidad, me da igual, porque esto también se hace en muchos sitios de otras formas, no solamente rescatar eso, sino que la gente buena que quiere hacer las cosas bien
no caiga en esa tentación por desconocimiento. Luego la libertad humana está ahí, pero porque no se conozca que esto existe. Eso es también una misión, ¿no? Para nosotros darlo a conocer, ¿no? Lo comentaba que en la farmacia, cómo enseñas, bueno, pues no habéis podido ser padres biológicos, pero estáis siendo padres de un montón de criaturitas que gracias a vosotros y a vuestro testimonio y a lo que contáis en la farmacia, están eligiendo la naprotecnología y están pudiendo ser padres, ¿no? O sea que vuestra misión es enorme y que vuestra forma de ser padres es esa, ¿no? O sea, estáis teniendo muchos hijitos y luego eso tiene efectos colaterales. Hay muchos que ni conoceréis, pero que porque hayan elegido eso, se lo han contado a una amiga que ha hecho lo mismo, que ha tenido hijos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que el darlo a conocer es una misión que tiene mucho valor, sí, sí. Pues nada, muchísimas gracias y bueno, os animamos a todos bueno, pues a ponerse en contacto con la asociación nuestra para recibir las noticias, bueno, los newsletters y los distintos eventos formativos que organizamos de vez en cuando y bueno, y ayudarlos también a nosotros en esta labor de difundir pues todos estos temas de salud, ¿vale? Pues muchísimas gracias y buenas noches a Buenas todos. noches, gracias. Muchas gracias, adiós. Hasta luego, adiós. Gracias, adiós.